tema número 3 de investigación, los elementos del conocimiento. La destreza que vamos a intentar desarrollar hoy es investigar el problema de la esencia del conocimiento y la interrelación entre el objeto y el sujeto del conocimiento. Esos son los dos elementos esenciales que entran en interacción, en relación, para que se produzca el conocimiento. Entonces, esta va a ser la destreza que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, en la primera pregunta, vamos a comenzar con esta pregunta y quiero escuchar su lluvia de ideas. ¿Qué es el conocimiento? Vamos a pedir la participación. A ver, vamos a pedirle la participación de Nashira. Nashira, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y decirnos tú qué es el conocimiento para ti? ¿No me escucha, Nashira? Si no funciona el micrófono, puedes escribirlo en el chat, Nashira. Si no te funciona tal vez el micrófono. Mientras tanto, le voy a pedir la participación. A ver, vamos a pedirle, vamos a ver si está por aquí. Está Joaquín. Joaquín sí está. Ok, Joaquín, a ver, cuéntame. ¿Para ti qué es el conocimiento? Vamos. Para mí serían las cosas que uno aprende a medida que uno va creciendo. ¿Mediante qué? O sea, las cosas que uno aprende a medida que uno va creciendo. Ah, ya, muy bien. Dime, Joaquín, ¿tú qué pasos sigues para obtener conocimientos? Cuando quieres conocer algo, ¿cuáles son los pasos que tú das? O sea, si me interesa algún tema, me pongo a investigar sobre él. Ah, y la investigación. Entonces, importantísimo investigar para conocer. ¿Y cómo sabes si ese conocimiento es verdadero? Puede ser que el Internet te engañe. O sea, me pongo a verificar las fuentes y todo eso. Ah, o No sea, en cualquier página y ya. no buscas en cualquier página. Buen punto. Segundo buen punto que tú mencionas, tomas varias fuentes como para contrastar la información, ¿verdad? Sí. Excelente. Y dime, ¿tú crees que hay elementos externos que pueden deformar tu conocimiento de las cosas? ¿O los seres humanos conocemos las cosas tal y como son? O sea, creo que sí hay de que pueda cambiar. Depende. O sea, algún suceso, creo. Hay sucesos que pueden cambiar. Sí. Por Y que, o ejemplo, sea, quizá cambie la información y todo eso. ¿qué podría distorsionar o deformar tu conocimiento o tu capacidad de conocer que esté fuera de ti, por ejemplo? ¿Qué se te viene a la mente? Por ejemplo, hoy en día que en las redes sociales está tan de moda el bombardeo de fake news, es decir, noticias falsas, ¿tú crees que ese elemento de que se publican demasiadas noticias falsas en redes, en internet, eso puede deformar nuestro conocimiento o no? O sea, sí, porque la gente, o sea, termina creyendo lo que dice ahí nomás. O sea, y no le da como que por verificar. Esa es la palabra importante, Joaquín. Nos falta muchas veces verificar esos conocimientos. Excelente. Gracias por tu participación, Joaquín. A ver, voy a pedir la participación de Sebastián. Sebastián Vinuesa. Dime, Sebastián, tú nos vas a ayudar con esta última pregunta ya para empezar con el tema. ¿Qué elementos internos del cerebro humano tú crees que podrían deformar en algún momento el conocimiento? ¿Habrán elementos internos de nuestro cerebro, de nuestra salud, de nuestra condición física que puedan alterar el conocimiento o no? ¿Qué dices tú, Sebastián? Yo creo que no. Ningún elemento, ya. ¿Por qué tú dices que no? O sea, conocemos, todos los seres humanos podemos conocer todas las cosas sin que No, exista. no, me refiero a que uno por uno mismo puede conocer y puede investigar y leer. Ya, Y sí, claro. puede estar aprendiendo sobre cualquier tema que necesite aprender. Ya, correcto. Eso está muy bien, Sebastián. Pero ¿tú crees que hay elementos internos que deformen el conocimiento? Elementos de la mente, de la imaginación, elementos del cerebro humano que puedan deformar el conocimiento. Sí, ¿Sí hay elementos así? sí,
¿Cuál podría ser uno, por ejemplo? Mm, ¿Es correcta tu respuesta? ¿Se te viene a la mente alguno de esos elementos? no. Ya, yo te ayudo en esta parte, Sebastián, no te preocupes. Uno de esos elementos pueden ser las creencias que nosotros tenemos respecto de la realidad. Eso puede deformar el conocimiento. Acuérdense, por ejemplo, ustedes que antes de la revolución copernicana, ustedes saben que la revolución copernicana dio el giro científico en la historia de la humanidad porque antes de esta revolución, la humanidad entera creía que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol se movía alrededor de la Tierra. ¿Por qué se daba esa distorsión en el conocimiento de las personas? Porque las personas atribuían las palabras de la Biblia que dice que el Sol se detuvo, por tanto el Sol se estaba moviendo, se entiende, ¿no? Pero dice que en una batalla que tuvo Josué en el Antiguo Testamento le ordenó al Sol que se detenga y el Sol se detuvo. Entonces, ¿cuál fue el error que distorsionó el conocimiento del universo hasta ese momento? El error fue de que las personas atribuyeron a la Biblia el hecho de que la Biblia presentaba verdades científicas, cuando más bien las verdades que se presentan en la Biblia son de carácter religioso y son de carácter, de acuerdo a la fe de cada persona, pues les sirven para su salvación. Es otro tipo de conocimiento espiritual y religioso. Pero las personas, por esa creencia que ellos tenían de que lo que estaba escrito en la Biblia era ciencia pura, entonces esa creencia, miren, que estaba en la mente de las personas, porque así les habían enseñado durante cientos y miles de años, que la Biblia nunca puede equivocarse, que la Biblia tiene verdad científica completa y absoluta. Entonces la gente tenía ese pensamiento, esa idea, y eso deformó el conocimiento. Entonces sí hay cosas que pueden internamente deformar el conocimiento de las personas. Aquí tenemos una definición de conocimiento que les puede servir luego para su elaboración del mapa conceptual también. Bueno, ya hemos visto que la ciencia o la rama de la filosofía que estudia el conocimiento es la nociología y también la epistemología, claro que sí, pero en este caso la nociología como el estudio de los problemas del conocimiento humano, ¿sí? Y como definición tenemos que el conocimiento es todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo. Si no se puede justificar el conocimiento con argumentos, con razones, con pruebas, pues no llegaríamos todavía al nivel de conocimiento. Puede ser una opinión, puede ser una creencia personal de cada uno, puede ser una hipótesis, puede ser una tesis que tú presentes, pero mientras no se presentan los justificativos racionales, las pruebas, mientras tú no lo demuestras y lo compruebas, todavía no llega al estatus de conocimiento. En este sentido distinguimos el conocimiento de la mera opinión, por eso, de la creencia, de la fe o de las ilusiones de la imaginación, por ejemplo. Y a veces el cerebro nos puede jugar situaciones muy complicadas y a veces que nos llenan de susto. ¿A alguien de ustedes les ha pasado que cuando están durmiendo en la noche todo tranquilo y de repente como que se despiertan y de repente como que dicen no sé qué es lo que está pasando, es realidad o mentira lo que me pasa? Vamos a ver este video y van a darse cuenta cómo muchas veces nos juegan unas malas pasadas el cerebro y nuestra capacidad de conocer la realidad. Sí, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar el video. Observen con atención. Rafa, a mí siempre me pasa lo mismo. Ah, ya. Ahorita quizás se te aclaren algunas dudas A mí se me respecto. sube el muerto. Ajá. Se la conoce como que el muerto viene y se nos sube en el pecho y nos quiere ahogar y todo, bueno, asfixiar. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata a continuación. Pasados instantes que despertáis de un sueño y vuestro cuerpo no os responde. Eres plenamente consciente de tu alrededor. Incluso puedes sentir el tacto de las sábanas, pero por mucho que te esfuerces no puedes mover ni un músculo. Da muchísima angustia, ¿verdad? Se trata de un trastorno que en medicina se conoce como parálisis del sueño. Se da entre los estados de sueño profundo y vigilia, ese periodo en que todavía no estamos despiertos del todo, y puede suceder tanto al irnos a dormir como al levantarnos. La causa es un fallo en la conexión entre los mecanismos que provocan la relajación muscular cuando descansamos y los que nos hacen volver a estar alerta al despertar. Por eso... Ojo, ahí está la causa, mire, es una falla en el mecanismo de nuestro cerebro que conecta con la reacción del cuerpo. Estamos conscientes, pero no nos podemos mover.
Su duración es breve. Poco a poco se va recuperando la movilidad, pero durante esos interminables instantes la sensación de no poder moverse, ni siquiera hablar, nos provoca mucha ansiedad e incluso podemos llegar a tener alucinaciones. La más común es la sensación de presencia, tener la impresión de que hay alguien más en la habitación o rondando por la casa, como si hubiese un intruso o un ladrón. Esto obviamente aumenta nuestra angustia y la urgencia por despertar lo antes posible. Las alucinaciones pueden llegar incluso a afectar nuestros sentidos, ver una figura entre las sombras, escuchar ruidos extraños o voces susurrando, notar que el colchón se hunde o sufrir una presión en el pecho o alrededor del cuello, como si nos estuviesen asfixiando. Esto hace que por desconocimiento muchas personas asocien la parálisis del sueño a experiencias paranormales, como la aparición de fantasmas o el contacto con seres sobrenaturales. En la Edad Media, por ejemplo, se creía en la existencia de los íncubos, unos demonios que nos asaltan por las noches mientras dormimos, llegando a tener contacto físico con nosotros. Pero si alguna vez habéis tenido parálisis del sueño, tic-tackers, ante todo no os preocupéis. Puede estar causado por factores muy diversos. Llevar unos horarios irregulares, por ejemplo, por trabajar de noche, sufrir de jet lag o simplemente no haber dormido lo suficiente. Es algo natural y muy habitual. De hecho, la mayor parte de las personas lo sufren al menos una vez en la vida. En el momento en que nos pase, lo importante es no ponerse nervioso, pensar que es algo temporal y que no corremos ningún peligro. Podemos intentar ir moviendo lentamente algunas zonas del cuerpo, como las manos o los pies, o abrir los ojos. Y si no queréis que se repita, la solución es muy sencilla. Adoptar unos hábitos de sueño saludables, o sea, acostarse y levantarse con un horario regular, dormir el número de horas adecuado y evitar las siestas prolongadas durante el día. Ya sabéis, tic-tackers, descansar bien es importante, no solo para no andar como zombies durante el día, sino para evitarnos malos ratos y pesadillas, como la de tener la sensación de que alguien nos acecha y no poder hacer nada. Muy bien, ahí termina este pequeño video. Yo creo que la mayoría se siente identificado con el video porque probablemente a la mayoría le ha pasado, ¿verdad? Pues Ya no voy a poder dormir, profe. no se preocupe. Profe, yo leí lo de los sucubos y los incubos, que Sí. era como una creencia en la etapa medieval, creo que. Efectivamente. En el video. Sí, Pensé efectivamente. que eran como demonios que acechaban a las personas. Demonios sexuales, por decirlo así. Exacto, eran demonios sexuales. Se decía que cuando una mujer era atacado por se llamaba incubo, y si un hombre era atacado, ese demonio se llamaba sucubo. Eso era la creencia de la Edad Media, y entonces, según en la Edad Media se creía que esos demonios intentaban tener relaciones sexuales con las personas. Por eso es que se subían en el pecho y como que le tenían aplastada a la persona. Entonces, mira cómo ha cambiado desde la Edad Media hasta ahora que ya conocemos una base más científica de por qué suceden esas cosas. Entonces, ahora ya sabemos que no se trata de demonios, sino que se trata de una parálisis del sueño muy común y corriente a todas las personas. A usted le ha pasado, a sus compañeros le ha pasado, a mí me ha pasado. Anteanoche. Anteanoche nomás tuve una experiencia así porque bueno, probablemente me recosté mal al quedarme dormido, como que quedé con una mano aplastándola con el pecho, algo así. Bueno, cuando me desperté estaba en una posición así media incómoda, media rara. Entonces, obviamente viene esa parálisis del sueño. Y tal como se explicaba en el video, hay una sensación de presión, uno no se puede movilizar los músculos, el cuerpo, el cerebro despierta, pero como que está ya despierto, pero el cuerpo no despierta y no reacciona. Por más que tú quisieras moverte, destaparse, girarte, no funciona inmediatamente. Pero ¿qué hacer ante esos casos? Pues simplemente quedarse tranquilos. A veces incluso como uno se está en un estado de semiconciencia, yo diría, porque no estás ni completamente dormido ni completamente despierto. Es un estado intermedio donde el cerebro puede jugar con la imaginación y con las fantasías de muchas maneras. Por ejemplo, en la experiencia que tuve hace 2 días, se me imaginaba ver una sombra de un ser como de 1 metro de altura, como que entraba en mi habitación. Hace años que tuve una experiencia similar, en cambio se me imaginaba ver, por ejemplo, una especie de gárgolas que entraban en mi dormitorio, eran como 3 o 4 gárgolas y cada una intentaban jalarme y llevarme con ellas a no sé dónde. Profe, ¿dónde fue eso? ¿En Loja? No recuerdo, creo que sí, todavía estaba por allá.
Pero lo que yo quiero decir es de que es el cerebro el que te crea y elabora una serie de fantasías y de imaginaciones asociadas a esa experiencia. Por eso yo le decía que existen factores internos que pueden influir en la apreciación y en el conocimiento. Bien, dicho esto, entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Los elementos del conocimiento, ya sabemos que son dos los principales y los esenciales, el sujeto y el objeto. Pero entre ellos se produce algo interesantísimo, que es lo que nos distingue a los seres humanos del resto del reino animal. Y es que nosotros somos capaces de, mediante una abstracción, una operación cognitiva, llegar a desarrollar ideas y representaciones mentales, que es lo que nosotros conocemos como pensamiento. Y gracias a esos pensamientos, nosotros hemos sido capaces de elaborar conocimientos y elaborar ciencia. Entonces, en total, serían 4 los elementos fundamentales del pensamiento, que los vemos mediante el esquema que ustedes están mirando en pantalla, pero que ahora los vamos a detallar cada uno. Primer elemento, el sujeto. Facilísimo. El sujeto en este caso es la persona que capta la realidad. Es usted como persona que va a conocer, que va a captar la realidad. Usted es el sujeto cognoscente, el sujeto que va a conocer algo. En el caso de los científicos, a través de experimentos o observaciones, ellos obtienen pensamientos racionales y se forman conocimientos para luego desarrollar y elaborar la ciencia. Entonces, el primer elemento, acuérdese, es el sujeto. ¿Existen algunas limitaciones del sujeto para producir conocimientos? Pues sí, a veces son limitaciones de carácter físico. Imagínense, ¿qué pasaría si una persona no tiene el sentido del oído? Pues que va a carecer de ese tipo de conocimientos auditivos. No, esa persona que carece del sentido del oído no va a saber, no va a conocer lo que es el sonido de una guitarra o de un piano. Una persona que carece del sentido del olfato, hay personas que, por ejemplo, sufren accidentes, se golpean en la cabeza, el cerebro, hay fracturas craneales y cuando recobran el estado de conciencia, cuando despiertan del estado de coma, muchas veces despiertan pero sin el sentido del olfato o sin el sentido del gusto. Obviamente son personas que tienden a deprimirse porque imagínense lo que es perder el sentido del olfato. No poder percibir el delicioso aroma de un café en la mañana en el desayuno o no poder percibir el aroma de las flores. Es decir, nos perdemos de un sinfín de conocimientos que nos regala el sentido del olfato. O la persona que pierde el sentido del tacto, imposible que conozca el frío, el calor, imposible que conozca si una superficie es áspera o lisa. Una persona que pierde el sentido del gusto, imagínense, yo he conocido a personas que no tienen el sentido del gusto. Y yo le decía, ¿y cómo hace cuando usted va a alimentarse? Porque debe ser muy desagradable tener que comer y estar imposibilitado de poder distinguir el sabor de las comidas. Y él dice, pues la verdad que sí, se me hace muy, muy difícil, pero tengo que comer simplemente porque si no me debilito, me da la anemia o puedo llegar hasta morirme, si no como me enfermo. Entonces tengo que comer, aunque no sienta el gusto, el sabor de nada, tengo que hacerlo. Y alguna vez me contaban que en cierta ocasión quedó solo en la casa y le tocó prepararse el almuerzo. Y bueno, resulta que parece que estaba ya cocinando el arroz y ya le había colocado la sal al inicio, pero después por ahí se distrajo en algo y se olvidó si le colocó o no le colocó sal al arroz. Entonces le volvió a colocar sal al arroz. Y cuando llegó su esposa, sus hijos, y fueron a probar el arroz, simplemente no podían comerlo, porque estaba saladísimo. Pero él no sentía nada en su lengua, en su paladar. Entonces, miren, jóvenes, cada uno de los sentidos, no se diga el sentido de la vista, el sentido más poderoso que tenemos los seres humanos. Jóvenes, si nos falta uno de los sentidos, pues eso nos limita para producir conocimientos. O como imaginemos que una persona, como más o menos vemos en la ilustración, se mantiene en un estado vegetativo. Es decir, solamente su cerebro está y su corazón está latiendo, pero no puede desarrollar ningún otro tipo de actividad intelectual. Pues todo eso produce limitaciones para conocer. Por eso en la diapositiva anterior les decía, que cuando hablamos del sujeto, no es cualquier sujeto entonces, sino que es un sujeto que tiene la capacidad de obtener pensamientos. Atentos, obtener pensamientos. Ese es el sujeto cognoscente.
Listo. Segundo elemento, el objeto. En este caso, la definición de objeto es que es la cosa o persona que es reconocida por el sujeto, ¿sí? Cuando el sujeto, usted, se coloca frente al objeto que usted desea conocer, se produce una interacción interesantísima. Y bueno, antes de pasar a explicarla, yo le quisiera preguntar, ¿el objeto permanece inalterable a la hora de ser conocido o el objeto cambia a la hora de ser conocido? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión, Alison? Alison Paladines. ¿Cuál es su opinión respecto a esta pregunta? ¿Usted cree que el objeto que vamos a conocer permanece inalterable o más bien está en constante cambio? ¿Qué dice usted? Permanece inalterable, creo. No sé. Ya. ¿Y por qué dice usted eso? ¿A qué se debe? No. Sí, ¿No? sí cambia. ¿Y en qué sentido cambia? Porque podemos ver desde la imagen de una planta. Supongo Podemos... que el proceso de La vemos más grande. crecimiento. Ah, ya, ok. Entonces me dice que el objeto que observamos está en constante cambio. Si se trata de un ser vivo, estará en procesos de fotosíntesis, sus células, la savia dentro de la planta estará moviéndose, etcétera. A eso se refiere, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido sí tiene mucha razón. Sin embargo, podríamos decir que los objetos sí tienen una gran parte de estabilidad para poderlos conocer. Pero como dice Alison también, al mismo tiempo, los objetos están en continuo cambio. Póngase a pensar nomás, joven. Usted puede decir, a ver, yo voy a hacer una investigación sobre esta caja de fósforos que tengo acá o sobre esta tijera. ¿El objeto permanece inalterable? Pues a simple vista sí, parece quietecito, inalterable y lo puedo estudiar, medir, saber cuál es la temperatura, la consistencia, los materiales, etcétera. Pero pues cada segundo que pasa ese objeto es más viejo, es más antiguo. Entonces, y sus datos cada segundo, su estructura se estará descomponiendo, ¿no? Entonces, jóvenes, les decía que entre el sujeto y el objeto existe una interacción interesantísima. Pues resulta que el sujeto muchas veces está cargado de subjetivismo, como ustedes pueden verlo aquí en esta parte de la lámina. ¿Qué es lo subjetivo? Los subjetivos son aquellos datos o experiencias que son propias del sujeto que conoce. Puede ser la cultura, puede ser texto de aprendizaje, experiencias, interpretación, atención, expectativas, etc. Le pongo el siguiente ejemplo. Un par de turistas van de viaje desde Guayaquil hasta Cuenca. A mitad del camino llegan a las montañas del Cajas y detienen el carro para mirar el paisaje, porque pueden ver unas montañas, unas rocas inmensas, pueden ver lagunas por donde quiera, incluso pueden ver volando un cóndor en el horizonte, en fin, una belleza el paisaje. Pero ¿qué pasa? Son dos turistas. El turista A se baja del carro y cuando mira el paisaje se alegra, saca su celular, comienza a tomarle fotos al paisaje, está feliz de la vida. Y el turista B, ¿sabe lo que hace al mirar el paisaje? Se siente triste, comienza a llorar, regresa al carro, cierra la puerta y se agacha sobre sus piernas, se encoge porque está llorando, porque está triste. Tú puedes decir, pero ¿por qué, profesor? Es el mismo paisaje del Cajas, pero un turista le produce alegría y al otro turista le produce tristeza. ¿Por qué será eso? Pues simplemente porque cada uno tiene una carga subjetiva. Para el turista que se siente feliz, quizás simplemente él ha tenido una experiencia maravillosa al caminar por los campos y le encanta la naturaleza, fotografiar los paisajes, etcétera. Pero en cambio el turista del que se sintió triste y comenzó a llorar, probablemente al ver ese paisaje, recordó que en un paisaje muy parecido al que está viendo en ese momento, murió su mamá en un accidente, por ejemplo. Entonces se dan cuenta, esa es la carga subjetiva que se da en esa relación entre el sujeto que conoce y el objeto, ¿sí? Entonces, hay varias formas como se puede mirar y apreciar el objeto. De manera, como dice aquí, objetiva, es decir, describir el objeto tal cual. Si yo te digo que puedes ver, tú simplemente describes lo que ves.
Si yo te digo, ¿qué ves aquí en este objeto? Tú vas a decir, veo un dibujo, veo que parece ser un árbol, tiene hojas, tiene un tallo y está sobre un terreno. Eso es descripción objetiva. ¿Qué es descripción subjetiva? Descripción subjetiva sería, por ejemplo, que tú me digas, a mí me parece este árbol demasiado pequeño. O alguien que me diga, me parece desproporcional, porque el tallo es casi la mitad del árbol. Me parece feo este árbol. Pues bien, eso es subjetivo. Pero para llegar nosotros al conocimiento científico, tenemos que dejar a un ladito, tratar de no mezclar la parte subjetiva y tenemos que tratar de llegar objetivamente al conocimiento de la realidad. Para eso interfiere obviamente la mente, como ya les explicaba, tus recuerdos, tus emociones que tú tienes en tu carga subjetiva, como también eso depende de los órganos de los sentidos, porque simplemente a veces sucede que pueden darse ilusiones ópticas, como cuando tú estás en una carretera larga, recta, y tú ves al final que está mojada la carretera, pero caminas hacia allá y ves si es verdad que está mojada. Y no había tal humedad, ni había un charco de agua, ni nada. Simplemente fue una ilusión de los sentidos. Muy bien. Seguimos entonces. A ver, aquí le quiero preguntar vamos a ver, vamos a hacer a participar a Merichel. Merichel, dime qué es lo primero que tú ves aquí en esta imagen. ¿Qué puedes ver aquí? Una sola palabra, dime. A ver, un conejo. Ya, ella puede ver un conejo. ¿Alguien puede ver algo distinto? Un pato. Un pato. Ya, a ver, Naya dice que ella... pato. Ya, Un pato. correcto. ¿Y alguien pudo ver las dos cosas al mismo tiempo? Probablemente, ¿verdad? Entonces, jóvenes, fíjense... Yo lo vi después que dijo Marichel. Ya, usted vio, después de que dijo ella, vio el conejo. Otros vieron un pato, ya, efectivamente. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, cómo nuestros sentidos pueden darnos diferentes apreciaciones de esa realidad. Y todo eso puede estar ligado a cargas subjetivas también, obviamente. Y de hecho, en psicología hay algunos tests que ayudan a conocer la personalidad mediante estos gráficos. A ver, Favela, ¿qué siente usted al mirar esta imagen de este animal? ¡Qué bonito! Favela, ¿cuáles son sus sentimientos, su carga subjetiva frente a este animalito? Que no me gusta. Ya, muy bien, esa es su carga subjetiva, esa es su opinión, esa es su apreciación. Alejandra, ¿cuál es su sentimiento? ¿Qué siente al ver este animalito? Ay, profesor. No le escuché. No. No sé. ¿Siente agrado o desagrado? Ternura. Ternura. Alejandra. O sea, sí siento. ¿Me escucha? Sí. Allá. O sea, sí, como un poquito de agrado, pero no tanto. Ni Ya, mire, ya. como Perfecto. normal. Ok, Algo. listo. Les cuento que este animalito se llama aye-aye. Seguramente muy pocos habrán escuchado este nombre de este animalito. Es una especie muy exótica, se llama aye-aye. Lo que yo quiero decir es que frente al conocimiento, uno siempre puede tener diferente tipo de cargas subjetivas y diferentes sentimientos. Muy bien. Tercer elemento, la operación cognoscitiva. Aquí viene. La operación cognoscitiva es donde surge el pensamiento acerca del objeto. La operación cognoscitiva, por tanto, solo dura un instante, como el flash de una cámara, dice aquí la explicación. Así como cuando usted presiona el botón de la cámara y se produce ese flash, esa es la operación cognoscitiva. Es decir, en un golpe de vista o en una experiencia con sus sentidos, usted se lleva esa primera impresión. Pues bueno, esa acción, esa operación, se le llama como operación cognoscitiva. Y es importante en la relación entre el sujeto y el objeto. Muy bien. A ver, quiero preguntarle, a ver, que participe Liz Villao. Liz, ¿qué recuerdas de la foto de la diapositiva anterior? No sé si era un tipo de máquina de tubería porque no parecía un animal. A ver, dime los colores que te acuerdas de esa imagen. A ver, el lugar era verde y él era de color como piel, como... No sé si era él o una cosa. Ya como no está. piel. Y tenía un tubo aquí en la boca. Muy bien.
Ya, gracias, Liz. Muy bien, has estado atenta. Y mira, en ti puedo explicar, gracias a tu aportación, la operación cognoscitiva. Pues efectivamente, Liz, con un golpe de vista, observó la imagen y esa observación hizo que se quede grabado en ella muchos datos y características de esta imagen. Quizá no la conoce muy bien, ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Ella mencionó, estoy en duda, no sé, parece una máquina, parece como que aquí tiene un tubo, parece una máquina, parece un robot, no sé si será un animal, pero estaba con un fondo verde, excelente. Esa es la operación cognoscitiva, esa primera impresión que nosotros tenemos del objeto que vamos a conocer. Muy bien, Liz. Y en cuarto lugar tenemos el pensamiento, que es una construcción intramental. Intra, ¿qué quiere decir? Intra significa dentro de la mente, intramental, dentro de la mente, referido a un objeto que se guarda en la memoria. En este caso, Liz y todos ustedes que observaron la foto anterior, tienen ya guardado en su memoria un registro de la imagen que vieron. Todavía no sabemos si es una máquina, no sabemos si es un robot, no sabemos si es un animal, no sabemos si es no sabemos nada todavía, pero tenemos ya esa imagen guardada en la memoria. Entonces, el pensamiento se refiere a esos objetos o esas imágenes mentales que guardamos acá. ¿El pensamiento difiere del objeto? Claro que sí, ya que es una representación mental del sujeto del objeto que está percibiendo. Muy bien, jóvenes. Y a continuación van a buscar, por favor, ustedes en internet, busquen qué es un tardígrado, así como ustedes leen y miran en la lámina. Busquen qué es un tardígrado. Les doy 2 minutitos para que busquen qué es, de pronto en qué año fue descubierto, qué características tiene, de pronto si se han hecho experimentos con los tardígrados. Es lo de la foto anterior. Exacto, pero busquen con este nombre, ¿qué es un tardígrado? Y sí, efectivamente, el tardígrado... Dice, profe, que Osos de es... agua. Un ratito. Ajá, sí, Ya, son osos de agua. Un momento, Es un revisen las animal. características, por favor. Revisen las características y nos conectamos inmediatamente. Pero mientras tanto, sigan revisando las características porque a partir de eso voy a terminar de explicar los elementos del conocimiento, ¿sí?